el Bueno, tuit de Macri. yo lo veo un poco con una explicación un poco de largo plazo, ¿no? Hoy tenemos un PRO de alguna manera ineficiente como vehículo para establecer un programa que trascienda a la versión de Milei. Es como si hubiesen querido de alguna manera acceder a la presidencia con un programa y Milei lo está poniendo de alguna manera en práctica con una lógica más libertaria, ¿no? Y con el estilo, sobre todo el estilo de un personaje, de un outsider de la política. Entonces, digo, con las complejidades del caso, lo que veo es que el PRO está siendo ineficiente en el programa y también como vehículo electoral. Hoy la lógica de tener un PRO es un vehículo más pequeño de lo que había, por una sencilla razón. Perdieron las elecciones, unas elecciones que técnicamente uno podría decir estaban bastante servidas Sí. para poder acceder a la presidencia. Sí, ¿y cuál es el impacto en el sistema político de esto, no? A mí lo primero que se me ocurre, que hoy lo discutíamos con María Laura y ella tiene otra mirada, es otra vez el PRO peleándose entre ellos. Y lo segundo que se me ocurre es, falta tanto para la elección de medio término, que todo me suena a la mezquindad, ¿viste?, electoralista. Aunque entiendo que, bueno, los partidos políticos son base fundacional de la democracia, por supuesto, eso no lo niego. Pero, ¿cómo impacta esto? Bueno, mira, déjame que te haga un análisis previo del PRO, porque me parece que describe la situación en su conjunto, porque hay que analizar esos antecedentes clave. No nos olvidemos de que cuando venía el huracán Milei, que no era tan huracán en principio, pero había un temor de que podía transformarse, el PRO hizo un Zoom para explicar que no quería que Milei entre al partido. Sí, sí. Sin embargo, no había pedido Milei eso. Y también hubo una campaña muy dura interna donde se peleaban, muchas veces fue en esa mesa donde ustedes están sentadas, dirigentes del PRO, de Juntos por el Cambio en su momento, tratando de establecer algunos puntos en común que no lograron. Y ahí hubo un Macri que no supo, no quiso, no pudo ordenar ese espacio. Y me suena una última cosa, la autocrítica de Larreta diciendo nos transformamos en conservadores, dejamos de representar el cambio y eso a mí me complicó lo que él sentía que era una presidencia que tenía ahí a la vista. Y la sobreviviente de esa situación fue Patricia Bullrich, que hoy mismo, nuevamente redoblando la apuesta, decide ser parte del gobierno. Me parece que hay cuestiones, de hecho, acá no hay cuestiones discursivas de, bueno, vamos a encontrarnos en una mesa, dialogar, a zanjar los disensos. Acá hay una ruptura en lo real. Sí, bueno, tanto es así que lo real se transforma en dinero, en económico, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de la coparticipación a la ciudad. Mira, acá me parece que Mauricio Macri y Javier Milei tienen una relación que está en este momento pasando por un impasse. Bueno, lo dijo aquí nuestro compañero Nacho Ortelli, hace por lo menos 50 días que no hablan. Mauricio Macri creo que esperó a que se aprobase la ley bases. A mí me parece que en la madrugada del viernes, cuando se aprobó la ley, a la 1:20 de la mañana empezó una reconfiguración política en la Argentina. Hasta acá era vamos a darle al presidente las herramientas que necesita, porque es un presidente que tiene la legitimidad del apoyo popular actual y del 56% de los votos que sacó. Pero la reconfiguración está en marcha. A Macri, todos sabemos, le ha molestado que le propuso cuadros técnicos al presidente Milei para integrar el gobierno, con cargos que tiene que llenar para poder funcionar y ejecutar sus políticas, y prefirió dejar en esos cargos gente que quedaba de la administración anterior, del peronismo. Mirá, el tema Sturzenegger. Déjame que te diga, claro, porque déjame que te diga esto que es muy claro. Cuando a mí, muchas veces como consultor político, me consultan, hay ciertas articulaciones que se tienen que hacer. Lo primero, pero esto es clave, es entender cuáles son los incentivos, los estímulos para que cada cual le convenga tener una relación entre pares. ¿Cuál es la negociación posible? ¿Qué le conviene a Macri en términos con Milei y a Milei en términos con Macri? La verdad es que no encontraron esos puntos que incentiven la relación, porque Macri ofrecía algo que Milei en su momento no lo necesitó o siente que no lo necesita, que son los famosos cuadros técnicos. ¿Por qué? Bueno, porque Milei dice, yo no me quiero mezclar con la política. ¿Y qué le ofrecía Milei a Macri? Bueno, y me parece que en esos estímulos cruzados no aparecieron los incentivos necesarios para que esto tenga algún viso de trato, porque Macri le podía dar estructura y personas relevantes, cuadros técnicos, y Milei le podía dar ese caudal electoral pensando en una especie de fusión. Pero la verdad es que finalmente quien principalmente tenía el poder, en este caso el presidente, Javier Milei,
quizá no le convino tanto. Por lo tanto, hoy se transforma en una situación muy difícil en donde hay un imán de la presidencia de la Nación a dirigentes individualmente del PRO, principalmente por lo que sucedió con Patricia Bullrich. Entonces, complica mucho el escenario en el conjunto de alta fragmentación Claro. y de liderazgos que no logran consolidar sobre todo los espacios, sus propios espacios. También tiene una particularidad de ese mismo estilo el peronismo. Sí, sí, Tal y cual. respecto del Congreso, ¿no? Que muchos se preguntan, ¿y cómo van a funcionar? Claro, a ver, ¿cómo, independientemente de la pelea, cuando llegue al Congreso la baja de la edad de imputabilidad, cuando llegue al Congreso la reforma política y el PRO no la va a votar? Y sí, Y sí. ¿cómo no la va a votar Ahí si son sí. proyectos propios, ¿no? Tal cual. Gabriel, tal cual. gracias. Muchas gracias.